Freddy, muy buenos días. Un gusto saludarle y saludar a la ciudadanía que nos sintoniza a través de Bacana. Muy buenos días. En realidad, ya se ha empezado a dar los primeros pasos. El presidente envió a la Asamblea con el carácter de urgente la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo. Esta ley tiene algunas particularidades, algunas cosas que yo creo que llaman la atención y es bueno mencionarlas, ¿no? Y hay que considerar que dada la situación en la que se encuentra el país, esta era una oportunidad única para hacer los ajustes estructurales necesarios para poder dar el primer paso para salir de la crisis en la que estamos. Por eso se llama urgente. Exactamente. Y además, mire, y aquí especulando un poco, la Asamblea también estaba con la presión ciudadana para evacuar esta ley. Yo creo que... Luna de miel, le decía yo. Claro. Lamentablemente, doctor, esta ley se queda demasiado corta. Se espera recaudar como 850 millones de dólares, pero se necesitan 10.000. Lamentablemente. Hay gente que se beneficia demasiado con esta ley y yo quería empezar explicando un par de cosas, si usted me lo permite. Primero, por favor. ¿Cómo se genera el empleo? Y esto es bueno con ejemplos, porque muchas veces nos dicen tantas cosas y al final nos terminan mareando. Y vamos a poner un ejemplo. Yo tengo aquí un amigo en la calle 10 de agosto que tiene una cafetería y tiene unos 2, 3 empleados. ¿Por qué este señor no contrata 5 empleados más? ¿Por qué no los contrata? Pues porque el nivel de ventas no es lo suficientemente grande como para necesitar 5 más. Es decir, para contratar uno más, tienen que subir las ventas, tiene que subir la demanda. Si no sube la demanda, es imposible que el empresario contrate más gente. El empleo se genera de parte o del lado de la demanda de los ciudadanos, del consumo de los ciudadanos. La ley del señor Noboa, la ley que nos presenta el señor Noboa, asume que se presenta del lado de la oferta del empresario y hay una serie de estímulos para que los empresarios generen empleo, pero si no hay demanda, no se va a generar empleo, pues porque ningún empresario es loco para ir a crear una plaza de trabajo sin necesitarla, si no tiene las ventas suficientes. Claro, solo en el Estado se hace eso. Pues porque tiene una función distinta, pero en el caso de una empresa, la principal función tiene que ver con tener una rentabilidad mínima que le permita al empresario cubrir, digamos, la pérdida del valor que tiene el dinero cada año por inflación, etcétera, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, lo que el proyecto de ley está haciendo es asumiendo que el empleo se genera desde el punto de vista de la demanda, y no es así. Perdón, de la oferta, y no es así. Eso se genera desde la perspectiva de la demanda, cuando el ciudadano compra, cuando tiene más dinero en las manos, y el proyecto no menciona absolutamente nada de eso. Y es lamentable, porque yo le decía hace un momento que estamos teniendo una oportunidad única para que se hagan los ajustes necesarios para llevar adelante los cambios estructurales que necesita la economía, que necesita el país. Que en el condumio de esta ley, ¿por dónde lo...? Hay un economista, usted debe conocerle, Marco Flores, decía, sí, este fin de semana, alguien que está en terapia intensiva, ya está entubado, y de pronto le dan un Alka-Seltzer. Un analgésico. Claro. Para no tiene sentido. Claro, nosotros necesitamos 10.000 millones para el año que viene. Tenemos las fuentes de financiamiento internacional cerradas por el riesgo país que está altísimo. Y con esto vamos a recaudar más o menos 800, si es que las cosas van bien, 850 millones de dólares. Adicionalmente, sube el riesgo moral, pues, de la parte impositiva para el Estado, porque lo que está haciendo es acudiendo a una nueva remisión tributaria, incluso yendo en contra de la ley del 2018 que decía que quienes se acogieron a una remisión tributaria en el 2018 ya no podían hacerlo en los siguientes 10 años. Se olvidan de ese artículo, lo suprimen y ahora dice todo el que quiera, chico y grande, no importa si ya hizo remisión en el año 2018, ya se acogió a la remisión en el año 2018. Y aquí va la segunda cosa que yo quería explicar, doctor, y le pido que me permita también. ¿Cómo operan las empresas que le deben a la SRI? La gran mayoría de empresas que le deben a la SRI, que no pagan, que van años con deudas en firme y se van acumulando intereses y multas. No, la primera pregunta, doctor, sí debería ser, ¿por qué les permiten que se dilate su deuda? ¿Por qué nunca jamás nos podemos reunir aquí? Todo Loja nosotros nos reunimos, nos tomamos un café y discutimos. ¿Por qué no hay una sola persona que le deba al SRI? Nadie le debe de empresario pequeño. O de ciudadano. De ciudadano, una persona natural que tiene por ahí su RUC. Nadie le debe al SRI porque le cae encima.
ipso facto. ¿Por qué los grandes acumulan deudas? Deberíamos siempre preguntar, ¿desde cuándo no le pagan al Estado? ¿Cómo es que les permiten trabajar sin pagar? Sí, en realidad usted sabe, echa la ley, echa la trampa. Siempre van buscando mecanismos. Hay empresas que tienen conjuntos, equipos de abogados que van escudriñando la ley para ver dónde pueden estirar un poquito más sin sufrir consecuencias para la empresa. Claro, ¿no? o sea, justificar la morosidad. Ahora, la idea es, yo quería explicar cómo operan, qué es lo que hacen. En primer lugar, licúan sus activos. Les voy a poner un ejemplo. Hay una empresa que cada año factura 1.000 millones. Estamos poniendo nada más un ejemplo, ¿no? Y obviamente pues tendrá una rentabilidad importante, tendrá que pagar impuestos en una cantidad importante. Lo primero que hacen es licuar sus activos. ¿Qué significa eso? Venden todos sus activos, los edificios, los vehículos, la maquinaria, etcétera, a una tercera empresa y se la alquilan mensualmente. Cuando no tienen activos, pues un proceso de coactiva no puede llegar a ser una incautación, porque no tienen activos. Normalmente esos activos están puestos a nombres de empresas internacionales que les alquilan. Hacen un leasing que se llama, y el momento en el que tengan que responder con el patrimonio, pues no tienen absolutamente nada. Y ese es el caso de algunas empresas que están debiéndole muchísimo dinero al país. Eso es lo primero, licúan sus activos. Segundo, no pagan. Pongamos un ejemplo, impuesto a la renta. Tienen que pagar el 25%, el 25% de sus utilidades y no las pagan simplemente. Porque no quieren, porque tuvieron utilidad en ese ejercicio económico, no lo pagan. ¿Por qué? Se acumulan multas, se acumulan intereses, sin embargo no lo pagan porque saben que viene una revisión tributaria después de 2, 3, 4 años y les interesa el caos. No estoy hablando de los empresarios. No, eso así se hacía con el Banco de Fomento. No estoy hablando de los pequeños era. empresarios, de la gente de a pie, los que tienen no, estoy hablando de los grupos económicos más importantes del país. Poderosos. Esos 250 grupos. Son poderosos porque son tramposos, porque son mala fe. Sin querer decir, doctor, no es mi intención decir que la empresa es mala, que no, necesitamos que haya y que haya más, pero con reglas claras y que cumplan la ley. Ahora, ¿qué es lo que hacen? Pues, y pongámoslo también con un ejemplo, si yo pido $1 millón al banco, tengo que pagar un interés, ¿no es cierto? Cada año, cada mes, etcétera, tengo que pagar interés más capital. Y al final el costo del dinero pues afecta también a la rentabilidad de la empresa, porque estoy pidiendo un préstamo. Pero ¿qué ocurre si una empresa se queda con los impuestos? Supongamos que se queda con $1 millón que tenía que pagar impuestos 2, 3, 4, 5 años, hasta que venga la siguiente remisión tributaria. Ha estado jugando con dinero del Estado en beneficio propio sin pagar ni siquiera intereses. Eso es lo que se viene en este momento y así opera un buen número de empresas, especialmente esas que son más grandes. Explicadas estas dos cosas, doctor, lo que hay que entender ahora es que el proyecto de ley está centrado básicamente en remisión tributaria, en remisión de deudas para todas estas empresas. Lo primero. Lo segundo, está centrado en perdón de impuestos para las empresas, para las que generan empleo. Por ahí normalmente las empresas, especialmente estos grupos grandes, lo que hacen es un esfuerzo inicial y luego como no hay demanda, pues suprimen. Y nadie revisa las condiciones del contrato con las empresas, del Estado con las empresas. Y finalmente no contratan a nadie, se benefician de los impuestos, nadie revisa, se estima que de los casi $7.000 millones de gasto tributario, el 25%, o sea, más de $1.500 millones al año, los regala el país a empresas que no cumplieron su acuerdo. Permítame, buenos días, 725-400, lo escuchamos, adelante. Buenos días, yo solo quería hacer caer en cuenta que quienes que realizan o hacen los proyectos de ley son los legisladores que tenemos. Y hay que ver la capacidad académica, de conocimiento, de investigación que tiene cada uno de ellos. Ellos, ¿qué pueden decir sobre el tema si la realidad es otra? Lógico. Gracias. Sí, no sé si le quiere responder. Sí, hay que comentar, ¿no? En realidad, este proyecto fue realizado por el equipo, entre comillas, del equipo del presidente Noboa, por eso él lo está enviando a la Asamblea con carácter de urgente, y había mucha expectativa respecto a este proyecto. Pero entiendo yo, pues, que este equipo ya fue cooptado por los equipos, por ejemplo, con gente que está vinculada a los mismos grupos que tenían relación con el presidente Lasso, porque en realidad la ley es una especie de rompecabezas armado con distintas partes de los proyectos que presentó en su momento el presidente Lasso y que fueron negados.
Viene el tema de zonas especiales de desarrollo económico, las zonas francas, este tipo de cosas también están ahí. Y al final son como pañitos de agua fría para alguien que está en terapia intensiva. No vamos a resolver absolutamente nada con eso y por el contrario, estamos entrando en una situación, incluso el riesgo país subió la semana anterior, subió, ya pasó los 2.000 puntos y eso es un dato que nos preocupa más porque cierra las fuentes de financiamiento internacionales. Ya, a ver, ahora, doctor, por ejemplo, el riesgo país sube, baja la popularidad del presidente y de sus aliados también, entonces empiezan a hacérsele el quite y empieza a reinar la ingobernabilidad, porque continúa la violencia en el Ecuador, continúa el desorden, el caos de la administración pública en el país. Es decir, hasta ahora nada todavía serio, nada bueno, nada interesante. La gente, esta ley se hablaba de que el primer beneficiario era el presidente de la República, porque él, sus empresas, su familia le deben más de 80 millones de dólares al país, es el primero que se va a beneficiar. Pero la parte más conflictiva es cuando hablaba, ¿se acuerda usted de promover, de propiciar más la construcción para vivienda? ¿Se acuerda de eso? Por ahí va. Que iba a bajar el IVA. Y por otro lado, le graba impuestos a las personas que vendan sus casas y sus terrenos y sus bienes raíces. Esa es la parte que uno no podría entenderla nunca, jamás, ¿no? No sé si en la ley eso, por ejemplo, le podrán aprobar. Mire, todo depende de cómo vaya el tema en la asamblea, que estos días se empezarán a discutir. Nada más, doctor, permítame. Buenos días, 725-400, le escuchamos, adelante. Doctor, muy buenos días a la ciudadanía, al panelista, buenos días. Tengo algunas inquietudes como ciudadano común y corriente. De pronto me equivoco y desde ya mil disculpas. Pero el señor doctor habla de que la ley no va a ser suficiente para cumplir todas las expectativas económicas en el Estado, en este gobierno. Entonces significaría pues de que el gobierno, en este caso el señor Noboa, no tiene sus asesores económicos inteligentes para poder enviar una ley que le supla la economía y que cubra el déficit presupuestario del Estado, del gobierno. Entonces, mi pregunta es esa: ¿cuál sería la solución para tener este equilibrio económico o el punto de equilibrio para el Estado? También yo pienso de que también analizar las consecuencias hasta la actualidad. ¿Qué ha sucedido con los anteriores gobiernos? Hacer un análisis profundo de dónde se acarrea este déficit presupuestario, el por qué se acarrea. O también pues decirle a la ciudadanía, pues de pronto la corrupción tiene nombre y apellidos, entonces todo eso hay que analizar, no solamente ver el de ahora qué está haciendo y qué está haciendo bien o qué está haciendo mal, sino más bien hacer un análisis profundo, una fiscalización anterior, pues de dónde proviene todo ese tipo de déficit presupuestario y los responsables de esto. Entonces serían mis pequeñas inquietudes. No, está bien, está bien. Contéstenle, por favor. Bueno, el caballero que llamó decía una cosa, que si los asesores son o no son inteligentes, y en realidad me gustó mucho lo que dice porque es bueno señalar. No se trata de inteligencia o no inteligencia en este tipo de cosas. Se trata de intereses o no intereses. Se trata de quién realmente tiene el sartén por el mango. Cuando el sartén por el mango lo tiene el pueblo a través de algún representante digno, pues las cosas se hacen en función de las necesidades y de las prioridades del pueblo. Cuando la tienen los empresarios, se hacen en función de las necesidades y de las prioridades empresariales. Y eso es lo que está ocurriendo en este momento. De otro modo, no pasaría eso. ¿Recuerda usted cuál fue la primera o segunda ley que envió el presidente Lasso cuando recién asumió? Una que eliminaba el impuesto a la herencia. Esas eran las prioridades que tenía esta gente. Claro, lo que necesitamos, doctor, es mirar más allá, incluso de afectar los intereses de determinados grupos. Y yo quiero comentarle aquí algunas, incluso el economista que le mencionaba, ha presentado una propuesta súper interesante que va en la línea de lo que algún momento ya comentamos hace un par de semanas, de dónde podría salir dinero. Ellos un poco haciendo un estudio más técnico, a nivel más profundo, establecen 1.600 millones de la Reserva Internacional. Se puede tomar de ahí.
Número uno. Número dos, lo que ya habíamos mencionado, 1.200 millones en el diferimiento o aplazamiento de los pagos del Ministerio de Finanzas al Banco Central. Son 100 millones mensuales, 1.200 millones en un año. El tercer elemento que también ya mencionamos, eliminación parcial de las exoneraciones tributarias, es decir, revisar cuáles empresas han cumplido los acuerdos con el Estado y cuáles no. A las que no hay que cobrarles ese impuesto. Ahí más o menos salen 1.500 millones mensuales, es decir, 1.000 millones de gasto tributario, la cuarta parte, 25%, 1.500 millones. Esto no lo habíamos hablado, pero lo sugiere también el Foro de Economía y Finanzas. Restituir de manera inmediata el impuesto a la salida de divisas. Ahí hay 1.400 millones de dólares que están dejando de cobrarse. Porque, claro, esto otra vez tiene que ver con quién tiene el sartén por el mango, pues. Le quitan el impuesto a la salida de divisas, especialmente a los importadores. Ya se ha bajado una buena cantidad del impuesto, sin embargo, los productos no han bajado de precio. Eso forma parte de la rentabilidad de esas empresas, que ya están ganando, obviamente, por eso están en el mercado, por eso están operando. 1.400 millones por eso. Impuesto a las ganancias de las grandes empresas, 300 millones se estiman. Y aquí hay que mencionar algo, mire, ¿cuáles son los sectores que más han ganado desde el año 2020 para acá? 1, el sector financiero. 2, el sector salud, que en pandemia creció de manera estrepitosa. Adicionalmente hay unas fuentes de financiamiento, bonos y setes de deuda externa, 2.000 millones. Eso sumado a 5.000 millones de dólares, si se dieran señales importantes de que la economía está tomando un andarivel correcto, los organismos internacionales se van a abrir, van a mirar con nuevos ojos, el riesgo país va a bajar en lugar de subir. Se podrían captar hasta 5.000 millones de dólares, que en un estimado de 24 meses de 2 años, darían más o menos 13.000 millones de dólares que se pueden recaudar, 13.000 millones. Para este año se necesitan 10.000. Pero no solo eso, doctor. ¿Qué se hace con ese dinero? Porque una cosa es tener el dinero. Ya, ¿qué se hace con eso? Lo que usted mencionaba, obra pública, carreteras, escuelas, lo que haya que hacer, desde el GAD más pequeño hasta cada GAD provincial. Porque el mejor dinamizador de la economía es la construcción. Cuando se construye, el dinero circula, va de mano en mano, y si viene dinero a mi mano, yo me voy a la cafetería que hablábamos en el ejemplo y puedo comprar más café, más lo que vendan, y probablemente contrate otro, abra otra sucursal, etcétera, etcétera. Ese es el camino, doctor. Lo que nos están haciendo acá es, yo creo que poniéndonos una luz brillante que nos encandila, mientras por otro lado están haciendo otra cosa, beneficiando a un conjunto de grandes empresas que están acostumbradas a hacer lo mismo todo el tiempo. Ya. Y en las manos, toda esta ley está en las manos de la Revolución Ciudadana. Bueno, nosotros tenemos Social Cristiano, 52. No, pero está en... Ahí va lo político. Estoy hablando del acuerdo legislativo. Y ahí sí impera el acuerdo legislativo. Es decir, usted ya debe saber, incluso si quiere nos puede contar cómo van a actuar. Porque puedo colegir fácilmente de que escuchándolo a usted y siendo dirigente, ya empiezan a bajársela de la camioneta o no. Era un acuerdo legislativo, yo sí le hablé claramente, claro. Le dije que tenía 2 líneas rojas. La una tiene que ver con regresión de derechos y la otra tiene que ver con privatizaciones y ese tipo de situaciones. Entonces, yo desconozco cuál va a ser la postura, entiendo que tendrá que ser modificado, se le tendrá que mejorarse mucho el proyecto, pero tal como lo ha presentado, al menos desde mi particular perspectiva, doctor, sí constituye un elemento de desilusión, porque yo pensé pues que íbamos a aprovechar la coyuntura, la luna de miel, el romance con la ciudadanía, para sentar los cimientos del cambio estructural que se requiere. Mire, por ejemplo, yo le comento una cosa, hay empresas que están debiendo, ¿no es cierto? Hay más de 2.000 millones que se deben al Servicio de Rentas Internas. Solamente haciendo el anuncio de que se va a cambiar la forma de un proceso coactivo, aumentan más los bonos. No, automáticamente muchos de esos ya no quieren entrar en esa disputa y empiezan a pagar. Solo el anuncio de un cambio en el proceso coactivo. Claro, porque ya dicen, no, ahora sí van a cobrar en serio, mejor paguemos. Unos cuantos entrarían en eso, solo con el anuncio. Pero este rato es a la inversa. No dicen nada, pues entonces el otro dice, no, tranquilo, todo va bien. No, al contrario, nos van a perdonar otra vez y otra vez y otra vez, porque siempre ha sido así. En cambio, como decían, nosotros vivimos resentidos porque si le debemos $200, 24 horas,
nos caen con Le cae la todo. multa. Nos caen con todo. Claro, yo lo sé ver, ¿no? Que- A veces uno va a algún lugar a comprar algo y es clausurado. Por el Clausurado. SRI. Claro, este es un pez ¿Cuándo- chico, lo clausuran. ¿Cuándo ha visto una empresa gigante clausurada? No la ha visto nunca. Bueno. Jamás. Y entonces, de hecho, ni uno sabe cómo operan esas empresas, pero son empresas. Lo que yo no entiendo es cómo el presidente Noboa puede empezar a fracasar tan rápido en todo. Pero es que es en todo. Yo quisiera, al margen de lo que puede uno incurrir en el fanatismo, tomará en cuenta que ya se nos dijo que a este presidente no hay como darle una hora de ventaja, porque el tiempo es perentorio, el que va a gobernar. En consecuencia, este no es el mismo que los que entran 4 años, que uno dice, démosle 100 días. En este no hay como darle 100 horas. No hay como darle 100 horas porque se le acaba el tiempo si le damos 100 horas. Pero de los días que han pasado, no da pie con bola el hombre, y eso preocupa. O sea, todo sigue igual o quizá peor, o sea, no se ve nada, no se ve ningún cambio, no se ve optimismo. Queremos que nos contagie de optimismo, de fe, de acciones de gobernabilidad que alienten. Sí quisieron, o usted ha visto alguna por ahí. Yo, doctor, tengo esperanza en que vayan corrigiendo la cosa. Tengo mucha preocupación porque se acaba diciembre y ya se vence el plazo pues para hacer cualquier reforma tributaria. Y cualquier cosa que se haga en enero, febrero, tendría aplicación en el 2025, no en el 2024. Y necesitamos que sea planteada ya, pero todo parece indicar que no se va a plantear nada, lamentablemente. Aquí hay algunas cosas adicionales en este proyecto de ley. Se plantea zonas francas, pero nosotros ya tenemos el concepto de sedes, zonas especiales de desarrollo económico. Creo que hay 3 o 4 en el país que han sido un desastre. Por ahí una medio y alguien funciona. está pidiendo que pongan por todos los rincones del Ecuador, que esa es la panacea. Y lo más grave, ¿sabe qué es? Que dice que pueden ser grupales o de una sola empresa. Es decir, a mí se me antoja, me aloco y me pongo una zona franca. Esas tienen que estar diseñadas, planteadas desde la perspectiva de las líneas de desarrollo del país, de la conveniencia del de país. Las necesidades. Claro, pues no desde... No desde la actitud política nomás, ¿no? Y tampoco desde la perspectiva de una sola empresa, o de un solo sector inclusive. Entonces, claro, son cosas, yo creo, traídas de los cabellos, que poco bien van a hacerle. Esperemos que la Asamblea se ponga a trabajar ya en el tema. Entiendo que ya están revisando, están planteando cosas, se reunirán los próximos días porque es urgente. En 30 días, desde que se presentó, tiene que ser evacuada. De otro modo, entra por el Ministerio de la Ley. O sea, tiene que ser negada, aprobada o tratada. El hecho es que tiene que haber un tratamiento. Claro, tienen que tener las consideraciones necesarias como para que todos queden de acuerdo, que genere mejores perspectivas para la economía del país. Yo quiero decirle algo a la ciudadanía. Este proyecto, si es que fuera bien aplicado, tengo por aquí las cifras inclusive, nos va a generar 850 millones de dólares, 850, en el mejor de los casos 900. Pero necesitamos 10.000 millones para el año que viene. 10.000 millones. Necesitamos todavía, sin tomar en cuenta lo que necesitamos para cerrar este año. Necesitamos 10.000 millones para el año que viene, con los organismos internacionales con la puerta cerrada para el financiamiento. Por eso es que ha subido el riesgo país. Y el riesgo país, mire, doctor, normalmente mide la capacidad que tiene un país para cumplir sus obligaciones con el exterior, y entonces hay que ser muy tinosos en las declaraciones, en las cosas que se dice, a menos que sea de manera intencional, cuando se tiene la intención de comprar bonos, pero no es el caso del Ecuador. Entonces, cada cosa que se dice, cada figura, cada ministro que se presenta tiene que saber exactamente qué va a decir, en qué momento, delante de quién. No se puede ir a sentar ahí y quedarse callado o decir cualquier cosa. No, doctor, porque cada palabra que se diga puede costar cientos de millones de dólares al país. Lamentablemente, escogió este proyecto la ciudadanía. Se requiere, y esto también que nos lleva un poco a reflexionar, más allá de lo que pueda pasar en el futuro, que esperemos que vaya de lo mejor para el señor Noboa. Tenemos que dejar de votar por modas y tenemos que reforzar esa ley electoral, doctor, para que los partidos se fortalezcan. No puede ser posible que alguien que no está afiliado a ningún partido puede llegar a última hora y ser candidato. Tiene mínimo que ser 3, 4 años afiliado, estar ahí trabajando, formándose, qué sé yo,
porque esa es la única manera de fortalecer partidos y al final llegan a las elecciones partidos con proyectos, no caras bonitas con sonrisa, que es lo que ha pasado en los últimos años, lamentablemente. O sea, eso es lo correcto en democracia. En democracia, la razón de ser de la democracia, el condumio de la democracia son los partidos políticos, bien organizados, bien formados, bien fortalecidos. En eso estamos totalmente de acuerdo. Bien, doctor. En eso no hay para qué discutir. Lo que tenemos que discutir es que los sueldos de noviembre los han pagado con plata de la CFN. Y el dinero de la CFN eran dineros para los famosos pymes, que obviamente también es cierto. Si uno va, primero ya aquí en Loja, por ejemplo, ya ni hay la CFN, creo. Y si uno va, lo mandan a Guayaquil, y Guayaquil obviamente no le prestan nunca, jamás. Uno sabe que le prestan a los Luques, a todos estos Cronflex, a todas estas gentes, se reparten la plata entre ellos. Les prestan el dinero entre ellos, es que es de la vida real, no hay por dónde perderse. Entonces todo el dinero, ¿se acuerda usted a ese argentino que le prestaron plata, ese que le prestaron 700 millones, que no los devolvió nunca? Dusac, creo que se llamaba, Dusac, o no, pero bueno, al argentino que le prestan entre ellos. Y ese dinero, de todas maneras, lo cogen para pagarle sueldos. La pregunta es, ¿cómo van a pagar los décimos a los empleados públicos? ¿Cómo van a pagar luego el sueldo, el nuevo sueldo que se les viene encima? Y encima de eso, pues, los GATS son en esencia un barril sin fondo, o por lo menos tienen un agujero, que donde que llegue ese dinero no hay una retribución, usted no le ve por ningún lado un usufructo para el Estado. Exactamente lo mismo que nosotros sufrimos aquí, o sea, se sufre en todo Latinoamérica y en los países del tercer mundo. Escúchenlo hablar a Bukele y es como que estuviera hablando del Ecuador. ¿Cómo era antes?, dice Bukele. Ganaba un partido, metían gente en en el gobierno, en los municipios, metían gente y encima entonces tenían gente para que lo respalde y ellos robaban con patente de corso. Y así pues, y los otros robaban en las calles. Entonces eran aliados, y así la gente pobre, honesta, ¿qué tenía que hacer? Emigrar. Y emigraban y quedaba un país pobre como lo convirtieron a El Salvador. Es como que si estuviera hablando del Ecuador. Y eso es exactamente lo que va a pasar en el Ecuador. Peor si los ricos se siguen beneficiando entre ellos, entonces quedará gente más pobre, decirá, yo no entiendo cómo van a vivir los ricos. A los ricos necesitan que todo el mundo produzca, que tenga riqueza, que tenga ingresos, porque si no, entre pobres, entre pobres todos vamos al abismo insondable de la nada, pues, porque no sé cuál es la ruta que vamos a seguir. Pero claro, el rico que a veces no tiene alma, pero este rico despiadado, este rico que ha obtenido riqueza sin esfuerzo, sin sacrificio, sin amor al trabajo, entonces claro, obviamente no tiene compasión porque no tiene escrúpulos. Pero el empresario que ha ganado su fortuna, su riqueza, su empresa con esfuerzo propio, sabe, es solidario y es respetuoso con el Estado y con todo el mundo. Entonces ese es el punto que también tenemos que superarlo, doctor, porque si no, conseguimos dinero a punta de préstamos para darles a los GATS y para pagar a los empleados del sector público. Linda la cosa. Ahí sí, como dice el exnotario, ¿no? Lindo no. Pepe, ¿y entonces dónde está el dinero? Ya ve, la plata que era para los pymes, para proyectitos así de emprendimientos, ahora para pagar los sueldos. Por favor, doctor. Claro, mientras tanto tenemos deudas por cobrar por miles de millones de dólares, pero como son de la gallada, no se les cobra. Y nos hacemos los locos, pasa un gobierno, pasa otro, más bien les damos facilidades, les damos beneficios, y al final el que paga los platos rotos siempre es el más débil, siempre se rompe la cadena por el eslabón más débil, y en este caso siempre ha sido el pueblo, siempre ha sido la ciudadanía. Lamentablemente yo no le veo mayor esperanza a estos 18 meses del presidente Noboa, porque la parte más importante, aquella de la que dependía el 80% de su gestión, está mal planteada. Hay un tema adicional, doctor, que se podría hacer, mire, y eso es urgente. Deberíamos
plantear con los distintos organismos una reestructuración de la deuda externa del país. Acaba de hacer la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. El fondo al final entendió pues que si no hay dinero no se le puede pagar, y eso normalmente lo hacen los acreedores, y por eso es que la tasa de interés que nosotros pagamos es alta, porque hay un riesgo. Lo que hay que hacer es una reestructuración de la deuda con algunos años de gracia que nos permita tomar esos fondos y destinarlos a obra pública, a inversión pública, para que la economía se empiece a despertar. El problema del Ecuador es que no hemos tenido crecimiento económico. La población ha crecido en mayor proporción que la economía, y eso significa que la misma cantidad de dinero se reparte entre más. Al final termina sin alcanzarnos. Estos años han sido durísimos y todo parece indicar, según este proyecto, que los que vienen van a tener la misma tónica, doctor. Es lamentable, pero hay que decirlo. Yo no tengo ningún compromiso con el presidente, más allá de querer que le vaya bien, pero lo que nos presenta no nos deja, en realidad, no nos deja buenas perspectivas. Esperemos que en la Asamblea se hagan los cambios necesarios como para poder sentar las bases de lo que necesitamos para el futuro. Claro. Mientras tanto, solo esta nota nada más para terminar. Le piden al presidente Noboa que controle, por favor, estas ilegalidades, que ya empieza a ser su ministra del Ambiente, la más joven del gabinete. Se denuncia, oídmelo bien, es un nombre de una empresa china, Terahertz, que se llama, obtuvo la licencia ambiental para un cuestionado proyecto minero en el Tena, pero oídmelo bien, de 7.000 hectáreas en 4 concesiones, 7.000 hectáreas en 4 concesiones, pero nadie hace absolutamente nada. Y vean ustedes, si vieran ustedes las fotografías de la depredación, de la criminalidad que se ejerce sobre la naturaleza, sobre la tierra, en el Tena. En el Tena ahí tenemos un asambleísta nacional que es del Tena, el coronel Gutiérrez. Vamos a ver si puede, 7.000 hectáreas le entregan a otra empresa. Los trailers pasan por aquí con toda la riqueza del Ecuador, nadie le rinde cuentas a nadie, y nosotros en la más extrema pobreza. Los chinos se llevan la riqueza del Ecuador, nos van arrastrando con la tierra aquí todos los días, de frente, de día, claro, y nosotros más pobres y más concesiones mineras para las empresas extranjeras. Y no hay dinero para pagarle a la burocracia. Entonces es un tema grave. Bueno, último tema, doctor, quedó descartado pues la participación de ustedes en el gobierno, ¿no? Creo que no. Sí, ¿no? sí, de plano, doctor. En realidad, mire, por ahí habían rumores. Son rumores. Sí, pero absolutamente nada. Y además por ahí un periodista de estos agencios que me mencionaba en algún tema de la gobernación, yo fui súper claro, doctor. Yo jamás aceptaría algo así, pues, porque el presidente Noboa tiene una visión distinta a la visión política que tengo yo. Es un presidente de derecha con un modelo neoliberal. Pero, sin embargo, hay algunos que si los invitan estarían, pero... Hay gente para todo, pero digamos, en eso yo tengo las cosas muy claras. Yo jamás, quiero repetir esto, jamás como persona y como militante, porque se trata de una decisión partidista también. Claro, jamás participaría en un gobierno con las características del gobierno del presidente Noboa. No es desprecio, simplemente es una visión distinta de la política, del país, de la forma de hacer las cosas. Entonces, en ese sentido, doctor, yo descarto de plano todo tipo de conversaciones, no he tenido ningún tipo de conversaciones, ni siquiera se han acercado, mucho menos para andar cabildeando, como mencionaba este agencioso periodista que le mencionaba. Pero, más allá de eso, desearle éxitos al presidente Noboa, que corrija. Aún hay tiempo porque podemos hasta el 31 de diciembre hacer algo. Gracias, doctor.